les bendiga, mis amados hermanos. Este martes 21 de septiembre, hermanos, estamos en martes de cartas generales. Y bueno, hermanos, seguimos con nuestro estudio de la carta a los hebreos, hermanos. Y bueno, pues vamos a una oración y ojalá y por ahí usted ya pueda disponer de su material. Y pues vamos a encomendarnos a nuestro Dios. Vamos a dar gracias a Dios. Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te agradecemos infinitamente, mi Dios, las bondades que has tenido con nosotros. Gracias por todas las pruebas, las luchas, que son parte de todo lo que quieres a veces mostrarnos de tu parte a nuestra vida, Dios. Gracias, Padre, por tu fidelidad. Gracias por tus bendiciones, por tu gran amor, Padre, porque a través de tu amada iglesia nos sentimos abrazados, mi Dios. En tus manos encomendamos este tiempo. En tus manos encomendamos este momento para meditar en tu palabra. Que mi vida solo sea un instrumento de gracia en tus manos. Queremos ser edificados por tu palabra, pero sobre todo queremos darte la honra y la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados hermanos. Y bueno, pues vamos a comenzar, hermanos. Estamos prácticamente en el inciso C, hermanos, del capítulo 2. O sea, estamos en el capítulo 2 de Hebreos, hermanos. Y el inciso C se titula Jesús Salvador y Sumo Sacerdote, que es prácticamente todo el capítulo 2 de la carta a los Hebreos. Y estamos ya en el punto 2, porque vamos a estarlo dividiendo en temas. La semana pasada estuvimos estudiando la introducción, versículos del 1 al 4. El día de hoy, hermanos, vamos a estudiar Jesús es coronado de gloria y honra. No es introducción, hermanos, es exhortación. Del 1 al 4 es exhortación, si usted recuerda, ¿verdad? Ok, el día de hoy es Jesús es coronado de gloria y honra, versículos del 5 al 9. Ese es prácticamente el tema que vamos a meditar el día de hoy, hermanos. Y bueno, dice el versículo 5 de Hebreos, capítulo 2, versículo 5. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. ¿Qué significa todo esto, hermanos? ¿Qué trataba de decirnos el escritor? ¿O qué le estaba tratando de decir el escritor a los lectores originales? Bueno, después de insertar una palabra pastoral de exhortación y advertencia, el escritor de la epístola continúa con el tema que expuso ya en el capítulo 1, la superioridad del Hijo. Si usted recuerda, el primer capítulo hablamos de la superioridad del Hijo por encima de los ángeles. En esta porción, hermanos, después de dar una exhortación, pues seguimos hablando del tema. Miren, los ángeles, hermanos, son criaturas sujetas a su creador. Ya hemos hablado mucho de esto. Y bueno, el Hijo de Dios, hermanos, el Hijo de Dios es el creador de los ángeles. Los ángeles, tal como lo dijera el escritor en el capítulo 1, versículo 14, que es como básicamente así termina este capítulo, dice, son espíritus ministradores enviados para servir a los creyentes que heredarán la salvación, que por cierto está escrito como en una pregunta retórica. Es retórica porque prácticamente ya esa respuesta está respondida, perdón, válgame la redundancia, en todo el capítulo. Por eso es como una especie de pregunta retórica, ¿verdad? Pues obviamente ya sabemos que los ángeles están para eso y que no son superiores. Jesús es mayor que ellos. Y seguimos adelante. Y bueno, y en el mundo por venir no serán los ángeles, sino el Hijo quien reinará. Y bueno, hermanos, vamos a estar hablando un poquito de las traducciones, cómo se lee en otras versiones, sobre todo en el original, en la Septuaginta, porque estos son datos muy interesantes para entender algunos pasajes, hermanos. Y mire que esta referencia al mundo por venir, ¿sí? O al mundo venidero, como usted lo quiera entender, podría sorprendernos, hermanos, ya que desde nuestro punto de vista la Biblia habla primordialmente del mundo presente, ¿verdad? Pero cuando pensamos en el mundo por venir o en el mundo venidero, pensamos en el retorno de Jesús en el nuevo cielo y la nueva tierra, cuando Jesús esté reinando, hermanos, y ya por la eternidad, ¿verdad? Cuando ya estemos en la eternidad con el Señor. Y bueno, el escritor de Hebreos, hermanos, sin embargo, considera la salvación que los creyentes
heredarán en el mundo por venir y la hace parte de la era en que Jesús gobierna como soberano. Esta era comenzó cuando Jesús se sentó a la diestra de la majestad en el cielo. Capítulo 1, versículo 13. Capítulo 1, versículo 3, ya pasamos por ahí. A esto, a lo que el escritor se refiere cuando dice acerca del cual estamos hablando. Se está refiriendo a ese mundo por venir, ¿verdad? Al reinado de Cristo, ¿no? Pero ¿por qué es que el escritor enseña que el mundo por venir o el mundo venidero no estará sujeto a los ángeles? Bueno, sucede que el escritor y los lectores originales acostumbraban leer el Antiguo Testamento en la traducción griega, la Septuaginta. Eso lo hemos mencionado muchísimas veces, ¿verdad? En lo que vamos de este estudio. Y bueno, esta traducción difiere del texto hebreo, o si usted se mete un poquito a los orígenes de nuestra versión, que es la que más usamos, versión Reina Valera, estamos hablando del texto masorético. En su momento yo hablé de esto, de qué significa de los textos masoréticos o hebreos, qué sé yo. Bueno, de donde proviene el Antiguo Testamento para la versión Reina Valera. Ok, que dice, cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Así es como dice nuestra versión, de hecho. Deuteronomio 32:8. La traducción griega se basa en otro texto hebreo que fuera descubierto en Qumran. ¿Se acuerda? Esto también ya lo comentamos. 1947 di una explicación en alguna ocasión acerca de los rollos del Mar Muerto, esta región del Qumran en el 1947, ¿verdad? El texto de la Septuaginta dice así, hermanos, exactamente todo lo anterior, pero al final, en vez de decir según el número de los hijos de Israel, dice al final según el número de los ángeles de Dios. Y esto es algo pues muy interesante. Como lo hemos estudiado en Hebreos, el escritor recurre con frecuencia al uso de citas de los salmos y de himnos, ¿verdad? Estos famosos salterios o documentos donde pues se expresaban por ahí algunos himnos, cánticos, o se tenían algunos salmos, ¿verdad? Entonces, mediante este método, el autor les enseña o les recuerda a sus lectores los salmos e himnos que habían aprendido de memoria durante su niñez. Bien interesante, obviamente está apelando a todos esos cantos y todos esos pasajes que ellos ya se saben. El cántico de Moisés es uno de ellos, Deuteronomio 32. Les era familiar y muy probablemente en la versión de la Septuaginta. Y dado que sus lectores estaban acostumbrados a la formulación de los textos griegos, el escritor les hace conocer la verdad de que el mundo por venir estará sujeto no a ángeles, sino al Hijo. Y aquí es donde vamos a desarrollar todo una teología de qué se está refiriendo, ¿verdad? Y empezamos con la primera parte del versículo 6, versículo 6a. Pero alguien testificó en cierto lugar. El versículo 5 formula una declaración negativa que hace que el lector se pregunte a quién estará sujeto el mundo. El escritor desea contestar dando lugar a que hable la Escritura. Sin embargo, en vez de mencionar simplemente la cita del Salmo 8, él escribe, pero alguien testificó en cierto lugar. No es que esté dando a conocer su ignorancia, ya que como buen teólogo, él conoce las Escrituras perfectamente bien. Lo que sucede aquí, hermanos, es que él no desea llamar la atención al lugar del que proviene la cita. Estamos hablando pues ni a David como escritor del Salmo 8, sino al contenido y significado de la cita misma. Para el escritor es la palabra de Dios la que predomina, por eso no sabemos quién es el autor de la carta a los Hebreos. Tiene mucho ese estilo de no mencionar quiénes son los autores, cuando pues el autor original es Dios, ¿verdad? Pero bueno, inciso 6, o más bien versículo 6, parte B, la siguiente parte del versículo 6, que dice, diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites? Inciso A, hermanos, en el Salmo 8, David escribe, en primer lugar, la gloria de los cielos, la obra de Dios en la creación. Contempla la obra de las manos de Dios, los cielos, la luna y las estrellas, todas puestas en su sitio. Inciso B. David compara, hermanos, luego estos cuerpos celestes con el hombre, que no es más que una partícula de polvo, y sin embargo Dios se acuerda de él y se preocupa por él.
No son el tamaño ni el volumen, sino la dignidad y el valor intrínseco lo que cuentan. Puesto que el hombre ha sido hecho a la imagen de Dios, según Génesis 1, del 26 al 27, el hombre recibió autoridad sobre los peces del mar, las aves del cielo y sobre toda criatura que se mueve sobre la tierra. Inciso C. Aunque esto no se menciona, no se menciona en el Salmo, sabemos que debido a la caída de Adán en pecado, la condición del hombre cambió. Este pasó a ser mortal. David no menciona la mortalidad del hombre, sino que se limita a escribir sobre la aparente insignificancia del mismo. Salmo 8:4 dice: digo que es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites. No obstante, hermanos, el propósito del hombre de llenar la tierra y sojuzgarla y señorear sobre todas las criaturas de Dios perdura aún después de haber entrado el pecado en el mundo. Inciso D. Además, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados. Génesis 9, del 1 al 2. También, hermanos, a Abraham se le dio más tarde autoridad de gobernar. Estos hombres son, entonces, representativos. Adán, cabeza de la raza humana. Noé, cabeza de la humanidad posdiluviana. Abraham, padre de muchas naciones. Es por eso, hermanos, que David, que está consciente de la insignificancia del hombre, puede sin embargo hablar de la autoridad del hombre para gobernar la gran creación de Dios. Vamos a leer ahora, hermanos, los versículos del 7 al 8 en la primera parte. Dice de la siguiente manera: le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Hasta ahí, hermanos. Una de las razones por las que el escritor de la epístola escogió los versículos 4 al 6 del Salmo 8 puede haber sido que en la Septuaginta, versión que utilizaba, aparecía la palabra ángeles. Si los lectores dependían de la traducción griega, debían entonces reexaminar la afirmación del escritor de que el mundo por venir no estaría sujeto a ángeles, puesto que esta traducción significaba que el hombre había sido puesto en un nivel inferior al de los seres angelicales. La palabra "lo hiciste un poco inferior" indica que Dios ha hecho descender al hombre de una posición más alta a una más baja. El hombre compartía la inmortalidad con los ángeles hasta su caída en pecado. Cuando llegue el tiempo de la resurrección, el hombre será una vez más igual a los ángeles, será inmortal. Como Jesús dice allá en Mateo 22:30, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Sin embargo, hermanos, el término "un poco", si usted se fijó, un poco puede ser entendido en el original como una indicación de grado, la posición del hombre en la creación de Dios, o de tiempo, por un poco de tiempo. Mire que el Salmo 8, versículo 5, y en la Septuaginta es 8, versículo 6, la palabra significa grado, pero en el contexto de Hebreos 2 se ha de preferir la referencia a tiempo, no tanto grado, sino tiempo, al explicar el texto a Jesús, como lo leeremos más adelante en Hebreos 2:9. Ahorita, bueno, más adelante lo vamos a leer. Bueno, el escritor parece favorecer la interpretación temporal del término un poco. Esta interpretación, hermanos, significa que durante un poco de tiempo el hombre es colocado en un nivel inferior al de los ángeles. Indica esto que los ángeles son superiores al hombre y que han recibido autoridad para gobernar. En ningún lugar de las Escrituras leemos que Dios haya honrado a los ángeles en la manera en que ha honrado al ser humano. Solo el hombre ha sido coronado de gloria y honor. Esta expresión, hermanos, señala la exaltación o la exaltada posición del hombre como rey sobre la creación o corona de la creación. Todo lo que Dios ha hecho es puesto bajo sus pies, los del hombre.
En Hebreos 2:5, hermanos, se usó el verbo sujetar. Ahora esta última línea de la cita del Salmo, el escritor trata de inculcar la idea de que todas las cosas, incluso los ángeles, están sujetas al hombre. En el mundo por venir, insinúa el escritor, los ángeles no gobernarán al hombre. Al contrario, ellos, por ser espíritus ministradores enviados a servir a aquellos que heredarán la salvación, estarán sujetos al hombre. Versículo 8, parte B. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Qué interesante es esto, hermanos. El Salmo 8 habla del gobierno del hombre sobre la creación de Dios. Cuando el hombre recibió el mandato de gobernar todo lo que Dios había hecho, según Génesis 1:28, nada había que estuviera fuera del control del hombre. Solo ante Dios tenía él que responder. El mandato le fue dado a Adán como rey de la creación. Él estaba en la cumbre de todo lo creado porque Dios nada había dejado que no le estuviera sujeto. Así era el hombre antes de la caída del pecado. En el pecado. Y bueno, pero el versículo 8, hermanos, de este pasaje de Hebreos 2, en un sentido confuso, está el escritor pensando que en Cristo, o está pensando en el hombre. En particular, hermanos, bueno, es posible que el escritor quisiera decir Dios puso todo bajo Cristo, aunque al presente no vemos que todo esté sujeto a Cristo. Por otra parte, hermanos, mire que algunas traducciones de este texto demuestran que el énfasis debe recaer sobre el hombre. A causa de la frase hijo de hombre en Hebreos 2:6 y de la aparente similitud entre las citas del Salmo 110, versículo 1 y Hebreos 1:13, donde dice estrado de tus pies, y la última línea de la cita del Salmo 8:6, en Hebreos 2:8, cuando dice lo sujetaste bajo sus pies. Por eso hay una confusión allí, porque es posible interpretar 2:8 mesiánicamente. No obstante, hermanos, es preferible interpretar la cita del Salmo como una referencia primeramente al hombre y en segundo lugar a Cristo. El maestro en divinidad, hermanos, en Cambridge, mire, aquí hay un comentario muy interesante del siglo XIX, Brooke Foss Westcott, dice lo siguiente, hermanos, de modo breve, cuando comenta sobre el Salmo 8. Fíjese bien, no es ni nunca ha sido considerado por los judíos como directamente mesiánico. Fíjese bien, el Salmo 8. Pero como manifestación del verdadero destino del hombre, es el mismo encuentra su cumplimiento en el Hijo del Hombre. Y solo por medio de él, en el hombre, ofrece el ideal. Luego hay un paréntesis haciéndose referencia al Génesis 1:27 al 30. Dice que se perdiera por medio de Adán y que fuera recuperado y realizado en Cristo. Fin de la nota. Ciertamente, hermanos, Jesucristo cumplió las palabras del Salmo 8, pero la intención original del Salmo era la de destacar el gobierno del hombre sobre la creación de Dios. Y esto es bien interesante porque no lo habíamos visto a lo mejor de esa manera. Pero cuando lo utiliza Hebreos es donde entendemos tanto la intención del Salmo 8 en el Antiguo Testamento como lo que se está refiriendo el escritor de la carta a los Hebreos. Llegado el momento, el Salmo 8 fue interpretado mesiánicamente por Pablo en primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 27, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Y en Efesios 1:22, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Jesús había citado este salmo, el versículo 2, capítulo 8, al oír a los muchachos que estaban en el perímetro del templo gritar Hosana al Hijo de David, allá en Mateo 21, del 15 al 16. Leamos, dice, pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Jesús les dijo, sí, ¿nunca leísteis?
de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Qué interesante, ¿no, hermanos? Y el escritor de Hebreos, hermanos, que estaba bien empapado en el Antiguo Testamento, puede haber usado Daniel 7 del 13 al 14 con su descripción del Hijo del Hombre a quien le fuera dado la autoridad y el dominio. Si usted quiere leer Daniel ahí en casita, hermanos, usted se va a dar cuenta de a qué nos referimos. Y Lucas 22:69, fíjese bien, la palabra de Jesús al Sanedrín respecto a que, pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios, para hacer una transición del Salmo 110, versículo 1, al Salmo 8, del 4 al 6. Llegamos al versículo 9, hermanos. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Hermanos, Jesús cumplió el mensaje del Salmo 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la cruz, hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2:8. Por causa de su humillación, hermanos, especialmente por su muerte y sepultura, Él fue hecho inferior a los ángeles por un poco de tiempo. Jesús entonces es presentado como hombre, que de hecho ha cumplido lo que el primer Adán no pudo lograr debido al pecado. Jesús se hizo hombre, sufrió, murió y fue enterrado. Pero una vez cumplida su humillación, ya no fue inferior a los ángeles. Su estado de exaltación llegó a plena realización cuando fue coronado de gloria y honra, es decir, cuando ascendió al cielo para ocupar su asiento a la diestra de la majestad en el cielo. Jesús gobierna supremo como Rey del universo. Debido a la desobediencia del hombre, queridos hermanos, en el paraíso y a la maldición que Dios puso sobre él, según Génesis 3, del 17 al 19, el hombre pecador nunca pudo experimentar plenamente lo que se describe en el Salmo 8. Pero, dice el escritor de la epístola, nosotros vemos a Jesús. Él sufrió la muerte y logró victoria, y lleva la corona de gloria y honor, y gobierna el universo. Para ser más específicos, aunque el escritor no lo diga en forma explícita, todas las cosas están sujetas a Cristo. Y vienen algunas referencias bíblicas ahí en 1 Corintios 15:27 y Efesios 1:22 que ya leímos. Jesús dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28:18. Cristo, hermanos, es presentado como Hijo en el primer capítulo. Aquí es llamado Jesús. Al usar el nombre personal de Jesús, el escritor de la epístola enfoca la atención en el marco histórico del sufrimiento y la muerte de Jesús. Podemos suponer que el hombre estaba vívidamente grabado en la mente de los primeros lectores de la epístola debido a la constante predicación del Evangelio. Estos lectores, hermanos, conocían los detalles de la vida, muerte, resurrección y ascensión de Jesús. El nombre de Jesús trae a la mente el concepto de salvación. Jesús, el Salvador, obtuvo gloria y honor para sí mismo y vida eterna para su pueblo. La muerte de Jesús tenía su propósito al aportar beneficios, como dice el escritor, por todos. Jesús logró la redención de su pueblo probando la muerte, para que su pueblo pueda vivir y gobernar con él. El texto no dice que Cristo murió, sino que Él gustó la muerte por todos. Las palabras gustase la muerte son una expresión gráfica de la dura y dolorosa realidad de morir. Él experimentó la muerte en el más alto grado de amargura, no como un noble mártir que aspira a un estado de santidad, sino como el Salvador sin pecado que murió para liberar a los pecadores de la maldad de la muerte espiritual. Los ángeles rodean el trono de Dios y constantemente contemplan la gloria del Señor. Son inmortales, no se casan y en cierto sentido son sobrehumanos con poder y fortaleza. No obstante, hermanos, Dios le ha dado al hombre el dominio sobre la obra de sus manos. La autoridad sobre todo ser viviente que hay en el mundo le fue dado al hombre, no a los ángeles. En Hebreos 1, el escritor enfatiza la divinidad de Cristo. En el segundo capítulo, él subraya la humanidad de Cristo. Jesucristo en su naturaleza divina y humana, estaba en condiciones de cumplir
el mandato dado originalmente a Adán. Cristo tendrá dominio. Dado que Cristo, hermanos, cumplió su obra expiatoria y que en consecuencia reclamó para sí la corona de gloria y honra y honor, Él ha obtenido el dominio no solo para sí mismo, sino también para todos sus seguidores. Hemos llegado a ser en Él herederos y coherederos con Cristo. Oremos. Padre, gracias, mi Dios, porque en esta reflexión, Padre bendito, en este estudio, podemos gozarnos, mi Dios, de la exaltación de nuestro Señor Jesucristo. Y también, Padre, de la promesa, mi Dios, de heredar juntamente con Cristo todas las cosas. Gracias, mi Dios, por estas palabras que sigan alumbrando nuestra mente y que sigan llenando nuestro corazón, mi Dios, de devoción, de fe, para seguir creciendo en Cristo, Padre. Bendice a tu iglesia y que sigamos amando tu palabra y que sigamos entendiendo, mi Dios, el origen de todas estas letras tan maravillosas, Padre bendito, de cómo tú le hablaste, de cómo tú por medio de lo escrito hablaste a estos autores para transmitir esta doctrina, nuestra fe, lo que creemos, y que sigamos adelante. Padre, bendice a tu iglesia en el nombre de Jesús. Te damos la honra y la gloria. Amén. Amén, mis amados hermanos. Les esperamos el día de mañana, si Dios nos lo permite, hermanos, a las 7 de la noche en nuestro estudio de lo que creemos. Si no pasa otra cosa, hermanos, han sido los últimos días complicados, pero bueno, que el Señor nos ayude y nos guíe, hermanos. Si el Señor nos da vida y salud, el día de mañana tendremos nuestro estudio de lo que creemos. Estamos prácticamente ya terminando las doctrinas que creemos, hermanos. Y bueno, el día jueves también tenemos nuestro mensaje evangelístico a las 8 de la noche. Y también, hermanos, el día viernes, al punto de las 6 de la tarde, vía Facebook, le invito para que tengamos juntos oración unido, hermanos. Hay mucho que agradecer al Señor. Hay muchas cosas que poner en manos del Señor. Y bueno, pues yo le invito y también que no se deje de conectar a sus grupos de oración, a sus departamentos, y no deje de diezmar, no deje de ofrendar, tampoco deje de participar al reto príncipe, hermanos. Dios me les bendiga. Esto ha sido todo. Un fuerte abrazo. Les amo en el Señor, hermanos. Hasta la próxima. Bye.